Buenos días. Hola, hola, muy buenos días por Facebook, muy buenos días por TikTok, muy buenos días, gracias a Dios ya es jueves, más de la mitad de semana dicen por ahí, ¿verdad? Ya es jueves, gracias a Dios. Y bueno, chicos, hoy vamos a empezar así ya como que luego, porque ese capítulo está no muy largo, sí, a comparación del de ayer. Este tiene 22 versículos que vamos a leer rapidito, y hay mucho que comentar. Entonces, vamos a tratar de irnos rápido en la lectura y poder comentar este tema acerca de las profecías que se vienen revelando aquí a través de Isaías, que nos implican a nosotros y a nuestras generaciones futuras. Ver el cumplimiento del pasado es el que nos ayuda a comprobar que así va a suceder, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que nos permita entender y tener una mente despejada y un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Amén. Bendito y amoroso Padre, Jehová mi Dios, Señor, muchísimas gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias por levantarnos, Señor, por darnos energía. Gracias por considerarnos nuevamente, Señor, en este plan que tú tienes para este día. Señor, que hoy, mi Dios, no sea decepción de que te pidamos y clamemos a ti, Señor, para que nos des de tu Espíritu Santo y podamos, mi Dios, podamos entender y comprender tu palabra. Señor, todo lo que tú dejaste registrado nos implica, nos concierne y hemos de saber. Y tú amorosamente nos dices qué quieres que sepamos, Señor, que sepamos nuestro futuro y que sepamos que tú estás pendiente de todos y cada uno, Señor, de todos aquellos que te quieren escuchar, que son atentos a tu voz, que son ovejas tuyas, Señor, que tú hablas y se identifica tu voz y entonces respondemos a tu llamado. Así que en tus manos nos ponemos, mi Dios, que seas tú quien dirija este estudio, que seas tú, Señor, quien nos enseñe a todos y que puedas, Señor, bendecir nuestras vidas con ese conocimiento que nos enriquece para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a leer. ¿En qué quieren leer, chicos? Yo en tela. Ok. Yo, Reina Valera. Ok, son 22 versículos, hay que irnos como que rapidito, ¿sí? Para poder, para poder abarcar. ¿Quieren ustedes leer mitad y mitad? ¿Sí? Sí. 11 y 11. Ok. hazle primero. Ok. Dice, Dios le mostró a Isaías lo que haría contra Babilonia y él se lo comunicó al pueblo. De la señal de ataque sobre un monte desierto. Manden a los soldados al combate. De la orden de que avancen por los portones de Babilonia y que ataquen a sus jefes. Dios ha llamado a sus valientes para castigar a los babilonios. Dios llamó a sus mejores guerreros y estos se alegran con su triunfo. En los montes se oyen los gritos de una gran multitud y se escucha el movimiento de naciones, de pueblos que se están reuniendo. El Dios Todopoderoso prepara su ejército y sus tropas han venido de muy lejos. Ya están listos para el combate. Dios está muy enojado, por eso ha enviado sus tropas para destruir a Babilonia. Comiencen a llorar, babilonios, porque el día de su destrucción se acerca. El Dios Todopoderoso los atacará. Todos ustedes se quedarán sin fuerzas, perderán el valor y se llenarán de miedo. Se retorcerán de dolor como si fueran a tener un hijo. Se mirarán asombrados y en la cara se les verá el terror. Ya llega el día de la destrucción. Dios está tan enojado que cuando llegue ese día dejará la tierra hecha un desierto y acabará con todos los pecadores. Ese día el sol se apagará, la luna dejará de brillar y las estrellas no darán su luz. El Dios Todopoderoso dice, estoy muy enojado y furioso. Haré que tiemble el cielo y la tierra, castigaré a los malvados y humillaré a los orgullosos. Cuando acabe con ellos, será más difícil encontrar un babilonio con vida que una aguja en un pajar. Sí. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre.
porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas, sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni oro. Que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ayudarnos a comprender. Bueno, un poquito de contexto. ¿Alguien quiere comentar o introduzco? Bueno, un poquito de contexto, chicos. Hemos venido analizando en todos estos capítulos de Isaías acerca de cómo Dios dicta sentencias y trae juicios sobre toda aquella nación, potencia, incluido su mismo pueblo, que se aparta de reconocerlo, que se aparta o que se niega a reconocer su soberanía. En este capítulo 13 nos habla acerca de una ciudad que se llama Babilonia. Babilonia. En ese capítulo nos habla de una ciudad que se llama Babilonia y nos habla acerca, un poquito de contexto para comprender. Dice que Babilonia representa el pecado, lo mundano, la influencia del diablo sobre la tierra y el cautiverio espiritual que proviene de ese tipo de influencias, de esas cosas, porque esta ciudad tiene aversión hacia Dios, hacia el Dios verdadero, hacia su ley y hacia su supremo amor de parte del Creador. Es una ciudad que se caracteriza también por la arrogancia, por la autosuficiencia, pasa por la soberanía. De hecho, Babilonia significa puerta de los dioses. Esta ciudad es muy famosa en la antigua Mesopotamia, cuyas ruinas actualmente se encuentran en la actual Irak. Pero esta potencia, aquí nos está hablando, aquí en ese capítulo está hablando de lo que va a suceder con la ciudad y lo que influía en esa ciudad como dominante, es decir, nosotros somos dioses, nosotros somos todo, y nosotros y la ciudad se reconocía por esa preponderancia de hermosura, ¿no? De hecho, aquí el mismo Isaías la describe, dice, tú la muy hermosa, ¿no? La muy hermosa. ¿Por qué se le conocía como puerta de los dioses? Porque fue una de las grandes culturas de la antigua Mesopotamia, y gracias a la posición estratégica en las rutas comerciales que ésta tenía,
pues era poderosa porque ahí debían pasar todos los comerciantes, todos los que querían pasar hacia las otras ciudades, tenían que hacerlo por ahí. Entonces los tributos que se pagaban a esta ciudad, pues eran, ahora sí que lo que ella quería cobrarles, y aquellos con el afán de vender ahí mismo, porque también se juntaban muchas culturas, pues pagaban. Entonces era un lugar muy dominante, muy importante. De hecho, en las profecías de Daniel, cuando Daniel habla acerca de la representación de estos gobiernos, de estas potencias, en la imagen de metales diferentes, quienes tengan la oportunidad de leer o puedan leer Daniel, también ahí se habla acerca de Babilonia, representada por un animal feroz, cual era un león con alas de águila. Eso se encuentra en Daniel 7:4, y en la imagen se identifica como en Daniel 2:31 al 45, y lo que había a la entrada de esa ciudad era precisamente esos, unos leones, ¿verdad? Como representando el dominio que tenían sobre todas estas personas, sobre todas estas gentes. Quisimos introducir más o menos esta parte de lo que es Babilonia para que tengamos un poquito de más comprensión de a qué se refiere Isaías con que esta ciudad iba a ser destruida. ¿A qué se refería a qué se refiere Dios por medio de Isaías al hablar sobre esta potencia y describir Dios a qué clase de guerreros iba a traer? Porque obviamente no era cualquier ciudad, pero sí la iba a derrotar por medio de, dice el 3, yo he dado órdenes a mis consagrados, también he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria. Es decir, hemos visto cómo Dios siempre usa a otras potencias, a otras ciudades, para disciplinar a quien quiere disciplinar. Y este es el tiempo de Babilonia. Así que a Babilonia le llegó su tiempo, y quisimos introducir esta parte y dar un panorama de lo que más adelante también Jeremías habla acerca de la condenación de Babilonia por la práctica que ésta tenía de tener ese orgullo de sí misma y de no reconocer a Dios. Y algo que también sorprende es que recuerden que ya Dios anteriormente había disciplinado a su pueblo y les iba a dejar en manos de sus enemigos y se los habían llevado cautivos. ¿Y dónde está este pueblo cautivo? En Babilonia. Por eso ahora iba sobre Babilonia, porque no había mostrado ni siquiera un poco de consideración o misericordia para los más afligidos, que es lo que Dios siempre pide de todo ser humano. ¿Quieres comentar? No, ¿Tú quieres comentar de alguno? Bueno, vemos en Jeremías del capítulo 51 al 51, 64, la descripción que hace Jeremías de Babilonia. No lo vamos a leer, chicos, se los comparto para que vean que también ahí nos habla acerca de esta potencia, de cómo era, de cómo se describía, pero también se describe lo mismo que Isaías, tanto aquí en el capítulo 13 como el capítulo 47 del 1 al 15, nos habla de lo que le va a suceder a Babilonia, pero en Jeremías también nos deja más claridad acerca de la Babilonia espiritual. No solamente es este tiempo en el que Babilonia de manera geográfica iba a ser ya corregida y disciplinada, sino también nos está hablando de ese entorno que representa Babilonia en su característica y su comportamiento, que lo estamos viviendo hoy. Hoy en día vivimos en ese mundo que está dominado
por aquel que es el adversario, el enemigo principal de Dios y de nosotros. Más adelante les vamos a ir diciendo y mostrando por qué. Porque es que estamos hablando de esta situación. Una de las principales razones por las cuales es castigada esta ciudad, que ya vimos las características dominantes, es el orgullo, es su arrogancia. Ella se exaltaba por encima de todas las demás naciones, buscando establecerse ella como suprema, como lo máximo, incluso por encima de Dios, quien es el único soberano y el que puede gobernar y decidir qué es lo que va a pasar con el ser humano. Y ella en su arrogancia decía que ella decidía, y entonces por eso Dios le dice, pues mira, ahora lo que va a suceder contigo, la muy hermosa, la muy intocable, la que tiene poder, esto es lo que va a suceder contigo. Y empieza a describir el Señor lo que le va a suceder. Dice, vendrán de tierras lejanas los que yo ya he escogido, así como en los capítulos anteriores le dice a su pueblo Israel, vendrá Siria contra ti, y sucederá esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y vemos a través de la Escritura que todo lo que el Señor dice se cumple. Lo que aquí Isaías nos está enseñando es que prestemos atención a que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Hoy en día nadie puede decir de verdad que no ha sucedido, porque hay pruebas hasta científicas ya, incluso acerca del diluvio, ¿verdad? Cada vez más las personas hablan acerca de ese gran barco que están encontrando, y el Señor ha permitido que se descubra para este tiempo, porque el Señor tiene sus tiempos perfectos, para permitirle al mismo hombre, a la misma ciencia, comprobar lo que Él ya dejó escrito en su palabra hace muchos años de anticipación. Esa es una garantía de lo que va a suceder. Y entonces el Señor le dice a Babilonia que le va a suceder lo mismo que le sucedió a Nínive, que le va a suceder lo mismo que sucedió en Madián, que le va a suceder lo mismo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Le va a suceder lo mismo. Y Él va a acabar con esa arrogancia que la describe. Dice Isaías 13:9, dice, miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. El 19 dice, y Babilonia, hermosa de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruya a Sodoma y a Gomorra. Eso es lo que les sucederá. Cuando tengan la oportunidad de leer Jeremías, se van a sorprender de toda la descripción que viene haciendo. Yo les comento, yo lo leí, son libros es muy largo, son 2 capítulos de los que habla, pero dentro de lo que sobresale es que habla también, Señor, de ese pequeño remanente, pero también habla acerca de lo que va a suceder a esta potencia, incluso la advertencia que Dios le da a la misma gente que se fue a refugiar en Babilonia por su prosperidad, ¿verdad? Vimos un ejemplo apenas en el estudio del viernes de mujeres acerca de la decisión que toma Lot de separarse de su tío para irse a otra ciudad, y él lo que escoge es una ciudad próspera, una ciudad que tiene riquezas, una ciudad que es encumbrada, que en ese tiempo era una ciudad popular, con mucha riqueza, pero alejada de Dios. Y lo que a él le deslumbró fue lo material, y vimos las graves consecuencias. En el estudio del viernes veíamos las graves consecuencias de no elegir bien, porque esas ciudades de las que está hablando aquí también Isaías, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas. Y esto nos da un parámetro de que a veces hoy en día nosotros somos confundidos, muy confundidos,
por lo atractivo de este mundo. Decíamos, ¿qué nos implica o por qué nos implica a nosotros este relato de Babilonia, de esa ciudad, de esas situaciones que le iban a pasar? Está implícito en nosotros porque hoy en día Babilonia, ya vimos lo que representa, es esa influencia de Satanás sobre las personas y aparentar una riqueza que es lo que al hombre le deslumbra. Recordemos que cuando fue y tentó a Jesucristo, una de las tentaciones que él puso fue: te voy a dar todos los reinos y los tesoros de la tierra. ¿Por qué podía él decir eso? Porque estaban bajo su poder, porque a él le pertenecen. Dice la palabra de Dios en Juan 12:31, si alguno me ayuda por favor a leerlo, y otro me busca Romanos 12:2. Romanos 12. Y tú me buscas Juan 12. Juan 12:31 nos habla acerca de esta realidad. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada, y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Él no puede ofrecer algo que no le pertenece. Y lo que él ha hecho en el mundo, que distrae a muchos, es creer que la riqueza, que el reconocimiento, que el ser una potencia en cuanto a país, que tener un reconocimiento como personas individuales, entre más dinero tengas, más vales. Él ha engañado a la gente pensando que de esa manera no necesitan a un Dios, porque lo tienen todo. No necesitan a un Dios, porque ellos son capaces de obtener todo lo que necesitan. Ellos gobiernan, ellos tuercen el juicio y se salen con la suya. Él se ha encargado de decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No es malo mentir. No es malo vivir en fornicación, en adulterio, porque es amor. Es amor y no tiene nada de malo. Pero preguntémosle a los afectados por la fornicación o por el adulterio si en realidad no pasa nada y si no es malo. Preguntémosle a esas personas que han sido las víctimas de un atropello como de adulterio, aquel que ha sido engañado, aquel que ha sido reemplazado por otra persona, aquellos que creen que por probar a una y a otra persona, hoy en día hemos dicho que es igual tanto hombres como mujeres. Hoy en día dicen las mujeres, no, pues yo voy a probar si me funciona, si me entiendo, pues continúo con él, si no, pues no pasa nada. El hombre dice igual, no, pues yo no quiero compromisos, mira, tú eres libre, yo soy libre, ¿para qué atarnos? ¿Verdad? Haciendo parecer que lo bueno es malo. Hoy en día yo no veo que alguien vaya a una agencia a comprar un automóvil y diga, no me den factura, no la necesito, yo sé que es mío y ya, y voy a circular con el auto, pues porque es mío, yo lo pagué, yo le estoy dando el mantenimiento, no necesito la factura. Pero a la hora de que tiene que comprobar que es suyo, o a la hora de que lo tiene que vender, sí necesita la factura, sí necesita comprobar y demostrar que el auto es de su propiedad. Hay un beneficio y Dios lo ha establecido en el matrimonio. Es como un pequeño ejemplo de muchas tantas cosas que el mundo se ha encargado de decir que no es malo, no es malo que alguien salga embarazado, que se quede solo con el bebé a criarlo. No es malo que una persona que es víctima del adulterio tenga que pagar las consecuencias de una enfermedad venérea no deseada, de una estabilidad emocional rota. No es malo, ¿verdad? Eso dicen. Y de eso se ha encargado el mundo y aquel que lo domina. Pero Dios dice que a nosotros como pueblo, Romanos 12:2, que tengamos cuidado. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, siempre, y lo va a seguir queriendo. Y Él dice, no participen. De eso no participen, porque lo único que representa amoldarse al mundo es que sean ustedes partícipes de su maldad, que sean ustedes partícipes también de lo que les va a suceder, porque el único que gobierna y tiene derecho es Dios. El único que tiene derecho a gobernar y a decidir sobre su creación es el diseñador y el creador, ¿verdad? Y hemos visto y aprendido qué clase de Dios es, qué clase de Padre es. No es un gobernante como los que todos han gobernado siempre sobre otros, ¿verdad? No es un gobernante que pervierta el juicio, es un gobernante que trata a todos con dignidad y que quiere lo mejor para ellos. Es un gobernante que se ha venido a mostrar como lo que realmente todos necesitamos. Porque hemos venido diciendo que hay veces que creemos que la riqueza lo es todo, mi título, mi preparación y demás, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios que al final de muchas situaciones donde el ser humano reconoce que necesita a Dios, es cuando su vida está en peligro, cuando se da cuenta que su vida ya no está en sus manos, incluso a veces tiene que estar en las manos de algún médico. O qué decir de aquellos que lamentablemente tienen que caer en manos de secuestradores. Su vida ya no está en sus manos ni en sus riquezas. Y es ahí donde sí alzamos los ojos a los cielos y decimos, Dios. Y se lo digo por experiencia propia. Hace mucho tiempo uno de mis hermanos fue secuestrado y él se decía ateo. Él se decía no creer en Dios. Pero cuando se lo secuestran, él posteriormente, gracias a Dios por las oraciones de todos, Dios respondió y tocó su corazón y el corazón de aquellas personas. Y él, cuando viene de rescate, dice, yo ya no sabía qué hacer. Dice, y lo que quiero decirles a todos ustedes, los que siempre me hablan de Dios, que me enseñen a conocerlo, a buscarlo, porque le tengo que agradecer. Yo le dije en ese momento, si de verdad existes, libérame, sácame de aquí. Y Dios lo liberó. Hoy en día vemos que mucha gente que es secuestrada, muchos pierden incluso la vida. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que alzar nuestros ojos a los cielos y reconocer que solo Dios tiene el poder de ayudarnos y darnos lo que tenemos como necesidad en ese momento. Y siempre hemos venido diciendo en estos estudios, ¿por qué esperar al último? ¿Por qué no hacerlo de manera voluntaria desde un principio? Y entonces vivir con el cuidado y la protección de Dios desde un principio. Y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, porque es lo mejor que nos puede suceder. Sus consejos son sabios. Sus instrucciones son para nuestro bien. Cuando el Señor dice en uno de los mandamientos, no robarás, no matarás, ¿a quién está beneficiando ese consejo, ese mandamiento, esa instrucción? A nosotros, porque si robas, si bien te va, te detienen y te meten a la cárcel. Pero si no, hay quien se defiende y te quita la vida. Si matas, por igual. Entonces, todo lo que Dios nos ha venido diciendo todo el tiempo es para nuestra propia protección. Y lo más importante, porque Él ya dijo desde un principio lo que le va a suceder a toda la humanidad, que no se sujete a su soberanía. Y aquí Él muestra que ya lo ha hecho con otras potencias y que lo va a hacer ahora con ella, que se cree intocable. Se cree intocable, pero también le llegó su hora.
Le llegó su hora. Romanos nos dice, no se amolden a este mundo, porque como la Babilonia geográfica, que era muy atrayente, lo espiritual, muy distorsionada, porque nos gusta siempre lo bueno, nos deslumbramos, ¿no? Cuando ha habido conquistadores en las ciudades, en los países, dice que muchos de los que han llegado a conquistar les han dado espejito por oro. Los deslumbran. Estos son dioses, dice, mire, estos son tus dioses. Y se deslumbra. Y muchos hemos pasado, ¿no? Por la historia de muchas potencias, vemos que así ha sido. Y el diablo eso es lo que hace. El mundo que está dominado por Satanás es lo que hace. Nos vende espejitos para robarnos lo más valioso, que es esa relación con Dios, que es esa protección y cuidado del Señor, porque Él solamente vino a robar, a matar y a destruir. Y Cristo vino a darnos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Todos tenemos la opción de elegir de acuerdo a lo que el mismo Dios nos está enseñando a través de la Escritura. Dice aquí que Él lo que hace es apartar al hombre de seguir y depender y reconocer y amar y respetar a Dios. Y por eso Dios nos dice en Apocalipsis 18, 4 y 5, dice lo siguiente, Apocalipsis 18, 4 y 5, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Lo que Dios nos está diciendo, así como les dijo a todos los que vivían refugiados en esa Babilonia geográfica, dice, salgan de ella, y dice, de hecho muchos salieron y huyeron y se fueron a sus pueblos, porque oyeron que el Dios de los israelitas había dictado sentencia sobre Babilonia y ellos ya sabían que Dios cumplía sus promesas. Y entonces dice, Dios ha lanzado una profecía, que Babilonia va a ser destruida, vámonos. Los que fueron sabios y entendidos, que no eran siervos de Dios, pero que sabían que Dios sí cumplía lo que decía, se fueron. ¿Por quién es que Dios trae esa sentencia a Babilonia? Por el rey Ciro el persa. Lo vamos a ir analizando, vamos a ir conociendo más adelante acerca de este gobernante por el cual Dios permite que su pueblo salga y sea respetado. Dios le da una orden a Ciro el persa de que a su pueblo lo libere del cautiverio que tenía en Babilonia. Él se lo lleva, él es el que Dios elige para darle esa libertad a su pueblo. Y lo que a nosotros nos interesa es que hoy Dios nos está diciendo, salgan de Babilonia, salgan de esta Babilonia que está dominada por Satanás, este mundo que está alejando a mis hijos de mí y que está extraviando a la mayor parte de la creación de la tierra. Porque hoy en día hemos dicho ya al principio que la gente se siente tan segura en su riqueza, en haber ganado juicios que no eran lo que debían haber sido dictados, o gente que se siente muy segura por su profesión, por sus oficios, y dicen que no necesitan a Dios, o dicen no, es que eso es muy aburrido, yo quiero acá la fiesta, yo quiero el ambiente, ¿verdad? Pero dice Dios, si hay un sabio y entendido, preste atención a mi voz. Porque no es posible que mejor gente en ese tiempo que no reconocía a Dios como su Dios, pero que sí sabía que era un Dios poderoso, decían, el Dios de Israel, si habla, lo que dice se cumple, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que nos está mostrando la Escritura es que así como destruyó Sodoma y Gomorra, así como destruyó Nínive, así como dio en victoria a Madián, dice, así mismo sucederá. Apocalipsis 18, 2
habla acerca de la caída de Babilonia, y lo que sorprende es que Dios lo anuncia muchísimo tiempo antes de que vaya a suceder. Eso quiere decir que nos está dando tiempo de arrepentirnos y ponernos a cuenta con el Señor. Apocalipsis 18:2 dice: y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído. Hay sentencia para este mundo. Dios lo ha dicho. Cristo dijo también que iba a suceder. Todo lo que el Señor ha dejado por escrito se ha cumplido, incluso la venida de nuestro Redentor. Todo, al pie de la letra, sin faltar ni una coma ni una tilde de lo que el Señor ha dicho que va a suceder, se ha cumplido. Así es. Chicos. Bueno, sí. Cuando hace rato, cuando empezaba mi esposa a mencionar de la Babilonia, sí hay un símil. Babilonia, la antigua, que fue una ciudad muy próspera, es de la que se habla y ya no existe más, como tampoco dejó de existir Nínive. Sí, conocemos eso, como Sodoma y Gomorra, pero esto trasciende a nuestros tiempos y al futuro, que solamente Dios sabe, que es cuando será la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Esto, muy parecido, sucederá, acontecerá. Y el versículo 10 dice, cuando está hablando de esa Babilonia que ya no existe, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Va a venir una catástrofe, fue desaparecida, pero esto está predicho a través del profeta Isaías para la venida del Hijo de Dios. La mayoría que hemos leído un poquito las Escrituras, habla de la venida del Hijo del Hombre. El mundo actual, pues por vivir, decía mi esposa, en la fiesta de la cual nadie nos decimos, yo no sé qué es eso, de allá venimos muchos, entonces esto va a suceder, pero el mundo dice, no hagas caso, esos son cuentos, son mitos. Aquí está escrito en la palabra. Inclusive me sorprende mucho cuando dice que la tierra será removida. La tierra será removida. Está en Isaías 47 del 1 al 15. Por tiempo ya no lo, pero léanlo, por favor. Vean la cita, chicos, se los dejamos para que Isaías el capítulo 47 del 1 al 15 está en síntesis todo esto, lo que le sucedió a Babilonia, pero también lo que sucederá en la segunda venida. Así es. Bueno, ya por último, creo que en este, sí, claro, como decía Maribel, en este mundo estamos igual, ¿no? De que Babilonia, o peor. Y creo que peor. Pero solamente Dios nos puede dar el entendimiento de estas cosas. Nosotros solamente compartimos lo que Dios dice en su palabra, ¿no? No estamos condenando a nadie y no estamos obligando a nadie. Es una decisión, ¿no? Por eso Dios nos dio el libre albedrío, para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, pero hay que pedirle mucha ayuda a Dios, porque todos en su momento, ¿no? Los que ya conocemos al Señor, los que hemos caminado, creo que en su momento también éramos incrédulos, pensábamos que, ¿cómo va a pasar eso? Como los profetas, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero es cierto, o sea, cuando Dios te abre el entendimiento y te permite ver más allá de nuestro propio entendimiento,
O sea, ves cosas y ves las cosas más claras, ¿no? Entonces yo te invito, si es tu primera vez viendo este video, no sé, escuchando de Dios, que le conozcas, que tú tomes tu Biblia y le pidas ayuda al Espíritu Santo, a Dios, porque Él solamente puede abrir nuestro entendimiento, ¿no? Muchas veces venimos de una congregación que lamentablemente no nos está ayudando en crecer en nuestra fe, ¿no? Entonces nosotros mismos podemos hacerlo y nosotros mismos podemos buscar de Dios. Entonces, eso, y no hay que tomarlo a la ligera. Muchas veces nos burlamos, hay gente que se burla mucho, entonces no hay que tomarlo a la ligera. Todo lo que está escrito va a pasar, porque hay que darnos cuenta, no hay que estar cegados, hay que ver todo lo que está pasando en el mundo. Y de verdad hay que ver lo que dice la Biblia. En la Biblia está escrito todo lo que va a pasar, lo que ya pasó y lo que seguirá pasando. Y no es para burlarnos, no es para tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces, hay que pedirle la ayuda a Dios y solamente Él nos puede ayudar y solamente puede abrir nuestro entendimiento a todas estas palabras y a su palabra. Entonces, Ok, chicos, los que ya hemos venido estudiando, yo les voy a decir algo. Esto, a quienes ya lo hemos leído, no nos debe de dar un temor de, ay, nos va a destruir Dios, no. Es un respeto a Dios, porque hemos comprobado que todo lo que Él dice es verdad y se cumple. Lo hemos venido estudiando desde Proverbios hasta este punto de Isaías que el Señor nos ha permitido ir conociendo, sino que nosotros podemos estar contentos de que Dios nos está permitiendo formar parte de ese pequeño remanente que siempre ha traído protegiendo, que siempre le ha estado diciendo, ustedes, como se han mantenido apartados, como se han estado esforzando, yo veo su esfuerzo, yo veo lo que ustedes están haciendo y para ustedes tengo galardón. Así como el Señor dice, para todos los que no quieren hacer lo correcto, dice hoy el ser humano, para todo aquel que se ha desviado de hacer lo correcto, hay sentencia de juicio. Los toman presos, los llevan a la cárcel y se quita de alguna manera ese mal de la sociedad. Dios, como soberano universal, también tiene la autoridad y el derecho de decir lo que va a suceder contra todos aquellos que no se quieren ajustar a ese reino de justicia que Él ha establecido y que quiere para toda la humanidad. Pero también dice, para los que sí se quieren mantener aparte, para todos aquellos que no están dudando de lo que se está diciendo, que prestan atención, vendrán a ser salvados de lo que viene muy pronto. Hemos venido hablando de que ya esto está muy próximo. Cristo dio señales de lo que iba a suceder. Pero aquí no nos vamos a volver religiosos, como bien lo está diciendo alguien. Aquí no, lo que Dios detesta es la religiosidad. Dios detesta la religiosidad, ese señalar a los demás y creernos nosotros santos, sabios, conocedores de la palabra. No, señores. En el capítulo que vimos anteriormente, en el 11, vimos lo que realmente Dios quiere que seamos nosotros como hijos suyos. Esa humildad y ese amor con el que Cristo trató a toda la humanidad y más a aquellos que estaban viviendo bajo el poder del pecado, porque el diablo te engaña, el diablo te dice no pasa nada, haz tú lo que quieras. Esa estrategia la trae desde Adán y Eva, o sea, de verdad que ya deberíamos de ser nosotros más maduros y prestar atención. Desde Adán y Eva trae esa estrategia de que no pasa nada. ¿De verdad? Dice, ¿de verdad le vas a creer tú a Dios? No pasa nada. El que es sabio y entendido va a prestar atención a que sí pasa. Te poníamos apenas un ejemplo de que decía la gente en muchos comerciales, apelando al buen juicio de la gente, dice, mira, si tomas
no manejes. Porque decían otros, ay, no pasa nada, ¿qué tanto son unas copitas? Pues te vas despacio, no pasa nada. Y decían los comerciales, sí pasa. A rato ya se estrellaban, a veces se impactaban contra otro auto. Había mucha gente, mucha experiencia de gente que los atropelló o se impactó contra ellos una persona que iba en estado de ebriedad. Y él sale ileso y las personas a veces todas mueren. O sea, sí pasa. No le creamos ya al diablo de que no pasa nada. Sí pasa. Y sí va a pasar. Pero lo que Dios quiere es que nosotros mostremos esa misericordia, esa gracia, ese amor, esa ternura con la que Él siempre ha tratado a la humanidad. Cristo vino a condenar la religiosidad. Fariseos, saduceos, escribas, religiosos. Él vino a condenar la religiosidad. Él vino a condenar esa legalidad que existía. Él vino a mostrar que Dios es un Dios de amor, es un Dios que sí también dicta un juicio y trae una sentencia, pero todavía te dice, mira, va a pasar esto, pero sal de ahí, ven, mira, arreglemos los asuntos, salte de ese lugar que va a ser destruido. Te muestra compasión, y si estábamos, como Dios nos sacó a todos y cada uno de nosotros, de situaciones que le eran desagradables, con amor, yo lo puedo decir y yo puedo testificar, con mucho amor Dios durante toda mi vida me estuvo llamando, aun cuando ya andaba en mis pecados, Dios allá iba y me hablaba y me decía, sal de ahí, ven conmigo, y hoy lo sigue haciendo con todos nosotros. Por eso son estos estudios que el Señor ha puesto a bien como un mandato en nuestro corazón, de ir y hablarle a toda la gente de lo que está por suceder y de que Dios quiere que todos tengan paz desde ahora, que dejen de vivir pensando que las riquezas es lo que le va a dar esa paz y ese gozo y esa alegría a su corazón, que dejen de pensar que entre más títulos puedan adquirir van a sentirse realmente realizados. Hemos visto experiencias tristes de personas muy ricas, muy guapas, que aparentemente lo tenían todo, familia, hijos, riqueza, pero había un vacío en su corazón porque el ser humano no termina de entender que ese espacio fue diseñado solo para Dios. Nada lo puede llenar más que la presencia de Dios. Y cuando se tiene la presencia de Dios en ese espacio exclusivo que Él dejó como diseño, todo cobra sentido en nuestra vida y entendemos por gracia suya, como bien decía Ale, como bien decía mi esposo, por gracia suya a través del Espíritu Santo, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y que dejemos de estarnos condenando los unos a los otros, sino advirtiendo con amor. El Señor dice, mira, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el de la vida. Finalmente lo que tú decidas yo lo voy a respetar. Pero yo quiero que vivas. Yo quiero que vivas. Y esa es la oportunidad que hoy el Señor te está dando a ti. A ti si por primera vez estás escuchando acerca de la palabra de Dios, o a ti que ya en otro tiempo el Señor te ha venido hablando y no habías tomado ese paso decisivo, o a ti que te alejaste, que como yo o como muchos fuimos hijos pródigos que ya estando dentro de su rebaño nos descuidamos y nos fuimos. Hoy el Señor te está haciendo la invitación, sal de esa situación en la que estás. Sal de ese engaño en el que te ha tenido aquel que es nuestro enemigo en común. Sal de allá y ven y arreglemos los asuntos, enderecemos las cosas y permíteme guiarte a partir de ahora. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es una oración donde confesamos que estamos equivocados, que reconocemos que necesitamos de Dios, de su Hijo, y que queremos esa vida que Él ofrece y queremos esa protección de ese juicio que ya está dictado y que muy pronto se ejecutará la sentencia. Así de simple. Pero Dios en su amor todavía nos está diciendo hoy, vengan, arreglemos los asuntos para que salgan de ese lugar. Vamos a hacer la oración, repitan después de mí para que el Señor nos tome entre sus manos. Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra,
Señor, hoy vengo ante ti para decirte que reconozco que he estado lejos de ti. Que reconozco, Señor, que he vivido pensando que yo no necesito de ti en mi vida. Señor, hoy vengo ante ti a decirte, sí, creo en ti. Sí, Señor, creo que Jesucristo vino a pagar un rescate por mí porque yo estaba secuestrado en las manos de este adversario que tenemos en común. Te agradezco que hayas pagado el rescate por mí. Te agradezco que Cristo haya pagado ese precio tan alto que no fue un valor de moneda porque nosotros valemos más para ti. Gracias por la sangre preciosa de Cristo. Gracias porque hoy me haces ver que Él haya venido a vivir entre nosotros para enseñarnos tu bondad, tu misericordia y el gobierno que tú quieres para nosotros y el estilo de vida que tú tienes para nosotros. Que fue muerto para pagar ese rescate, que fue enterrado, Señor, pero que también al tercer día resucitó. Y que hoy está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, Señor. Acepto y reconozco que he pecado al hacer caso omiso de tus llamados. Pero hoy, Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. Hoy escucho el que tú quieres que me siente contigo y empiece a vivir como tú quieres que yo viva. Señor, gracias por esta invitación. Y a partir de hoy, yo camino contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos dicho siempre, chicos, que tras esta oración no solamente queda ahí. Hay que hacer algo para mantenernos en ese calorcito del afecto del Señor. Y dice que tenemos que congregarnos. Hay que buscar una congregación donde nos animen a seguir estudiando la palabra de Dios. Hay que buscar un lugar donde lo más importante para ese lugar sea llevar siempre nuestro corazón a Dios y a depender de Dios, no a seguir a hombres, sino a seguir la voz de Dios. Un lugar donde nos animen a amarnos los unos a los otros, a esforzarnos por hacer lo que Dios dice que es justicia, ver los unos por los otros, llevar las cargas los unos por los otros e ir por los que están allá afuera que aún no están dentro del pueblo de Dios. Ese es el mandato de Dios y eso es lo que todos tratamos de hacer. Por eso estos estudios, esperando que el Señor a todos nos hable. Todos nosotros estamos aquí en la misma situación que están todos ustedes allá, aprendiendo. Somos alumnos eternos del Señor y mientras Él nos permita conocerlo y buscarlo y aprender de Él y compartir con todos los que quieran escuchar, lo vamos a hacer. Amén. Aquí nadie sabe más, aquí todos estamos aprendiendo y Dios a cada uno de nosotros nos da un entendimiento que en su momento necesitamos por las situaciones que estamos atravesando. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir con el Señor, leer su palabra, orar y buscar un lugar donde congregarnos. Ya en los otros estudios hemos hablado, hemos dado tips de lo que es una congregación sana, ¿verdad? Pero lo más importante es orar al que sabe dónde están sus congregaciones sanas y que Él nos guíe a una de ellas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de transmisión. Si Dios quiere y Dios permite, nos estaremos viendo mañana en el estudio de mujeres, 6 de la mañana, y como familia regresamos el sábado para concluir la semanita, ¿verdad? Pero seguimos aprendiendo, seguimos en esta lucha, en esta interacción. Las preguntas las vamos a contestar al final porque si nos lleva un poquito de tiempo. Posteriormente las irán viendo, las que sean respondibles. Claro. Hay de verdad que bueno, ustedes saben, ya ustedes saben. Me dio mucha risa un mensaje que decía ahí en TikTok, dice, oiga, dele un saludo al señor que está a su izquierda, dice que me mande un, no sé qué decían, que Jaque mate. Kameha decía, porque soy su fan, así que lo saludes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que el Señor vuelva su rostro hermoso, precioso, maravilloso, lleno de ternura, de amor, de compasión, de decir, tú puedes, hijo, tú puedes.
tú puedes, yo estoy contigo, hacia cada uno de ustedes, que les dé paz y que les dé sabiduría y entendimiento de su palabra y de todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Bendiciones, chicos. Bye, bye.